Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31. Al salir de la sinagoga, Jesús, después de haber realizado un gran milagro, vinieron a casa de Simón y Andrés. Simón es Pedro y Andrés su hermano, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón, de Pedro, o sea, la madre de su esposa, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. En este pasaje es un pasaje, podríamos decir, tierno, un pasaje muy hermoso de la vida de Jesús. Él en este momento sale de una sinagoga del lugar de reunión de los judíos. Antiguamente, cuando Jesús caminó en este mundo. Y dice que en esa sinagoga él había realizado un milagro portentoso, maravilloso. Había liberado a un hombre de espíritus inmundos, que había quedado libre, y la gente estaba maravillada de su autoridad y que su palabra era con autoridad y de su enseñanza. Había pasado un momento sumamente, podríamos decir, fuerte, una lucha contra el Satanás, contra las fuerzas del mal. Había gritos en la sinagoga, había los gritos del endemoniado, había escándalo, la gente se atemorizó. Fue un espectáculo para unos un poco fuerte, asombroso. Para otros vieron la gloria de Dios al ver a Jesús sanando a este hombre oprimido por Satanás. Y en ese instante dice que al salir, así comienza el versículo 29, al salir de la sinagoga. Dice que vinieron, está hablando en plural, entonces quiere decir que vinieron Jesús y estas personas que eran sus discípulos a casa de Simón y Andrés. Simón es llamado Pedro por Jesús, con Jacobo y Juan. También eran hermanos, también eran pescadores y eran discípulos de Jesús, habían dejado sus redes para seguirlo a él. Se nos dice que la suegra de Simón, la madre de su esposa, estaba acostada con fiebre. Aparentemente esta fiebre era muy fuerte, que la incapacitaba para estar de pie, para servir, para trabajar. Y dice que enseguida, no perdieron tiempo, hablaron de ella. Simón, Andrés, Jacobo y Juan hablaron con Jesús. Le fueron a decir: mira que mi suegra está enferma, está en cama, está postrada, está sin fuerzas. Y la fiebre, aquí la fiebre en griego es una palabra, una fiebre feroz, quiere decir una fiebre muy fuerte, no es una fiebre que se puede soportar, puede uno trabajar. Pareciera que esta fiebre era muy fuerte y la tenía postrada en cama. Y lo que hace Jesús ante la petición de ellos se acercaron a Jesús a hacerle una petición, pues es contestarla de inmediato. Y él se acercó, dice la escritura que leímos, y la tomó de la mano, la agarró fuertemente y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella, la suegra de Pedro, les servía. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de la oración. La oración es un tema muy descuidado, muy olvidado en muchos de los púlpitos, inclusive de las iglesias que se llaman a sí mismas cristianas, como esta, por ejemplo. La oración es un tema descuidado, es un tema empolvado, es un tema que quizás fue cosa del pasado, fue cosa que se usó en un momento dado para salvar las almas o para hacer campañas, o se usó para pedir más puertas abiertas, pero pues ya es una herramienta antigua, dio su fruto, pensarán muchos, y ahora la oración precisamente se vuelve algo secundario en muchos, se vuelve como un peso, una carga, un fastidio, una obligación, una rutina, algo mecánico. Y no es realmente el deleite y la necesidad del alma de aquellos que se llaman cristianos. Y vemos cómo la oración está en un punto tan inferior en la vida del cristiano. Pero yo no veo así la vida de estos seguidores de Cristo, como acabamos de mencionar, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Ellos sabían que era a través de la oración, de la petición a Jesús, que sus vidas iban a depender de ahí en adelante. Desde el momento en que habían
decidido seguir a Cristo, entendían que su vida iba a depender absolutamente de Cristo. Desde el momento en que ellos habían dejado sus redes, entendían perfectamente que su vida iba a depender en todo y para todo en Cristo. Su vida ahora dependía de lo que Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, Dios verdadero, que fue enviado a este mundo como el Salvador, el Mesías, por el Padre, para salvar de los pecados a la humanidad y a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Ahora, la vida de ellos dependía de Jesús. Vemos como ellos, maravillados al ver el milagro que había realizado Jesús en la sinagoga, en el templo judío, y al ver también el poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios, pues entendían que Jesús, si había echado fuera un espíritu inmundo de un hombre poseído que estaba dando gritos, podía sanar a la suegra de Pedro. Y entonces dice que llegaron a casa de Simón, aparentemente fue un encuentro casual, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, y encontraron lo siguiente: la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Este fue el encuentro. Ellos se encontraron con una realidad. La suegra, y estaba con fiebre, y como dice la Escritura, una fiebre muy intensa, una fiebre feroz, una fiebre incapacitante, gran fiebre. Y entonces dice aquí una palabra clave que quisiera que hubiera en el versículo 30, dice: enseguida le hablaron de ella. Enseguida. O sea, ellos no perdieron tiempo. Si se fija aquí, la palabra es clave. Enseguida le hablaron de ella. Enseguida. Esta palabra quiere decir inmediatamente. Le da mucha fuerza al pasaje que estamos viendo, precisamente de la enfermedad de la suegra de Pedro. Y vemos cómo no perdieron tiempo. Ellos dependían del auxilio. La palabra enseguida es clave. Le hablaron de ella, oraron por ella. ¿A quién oraron? A Jesús. Vemos que los discípulos no perdían tiempo. Enseguida, dice aquí, inmediatamente, dice aquí, vinieron con Jesús y le hablaron. ¿Qué es orar? Hablar es orar. Si usted estudia un diccionario, se dará cuenta que la palabra orar es hablar con Dios. Ellos estaban hablando con Dios mismo, hecho carne. Ellos sabían que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios verdadero, y estaban hablando con Él. Tenían una gran necesidad en ese momento, habían observado su poder, estaban plenamente convencidos que Él podía sanar a la suegra de Pedro. La oración no es algo que yo pueda dejar para otro día, es la vida misma de mi alma espiritual, de mi espíritu, vamos a llamarlo también, de mi hombre interior. Una vez que Cristo Jesús me ha perdonado, estoy completamente convencido que Él me perdonó por cuanto mi vida está llena de paz, de gozo, ando rectamente, aborrezco el pecado, no lo hago, tengo su espíritu que me da poder para vencer las tentaciones, para amar, para servir. Estoy completamente convencido que soy otro por Cristo, por su misericordia. En ese instante mi vida ya no depende sino de Él. Ante cualquier circunstancia, mi vida dependerá ahora de hablar con Él, de estar cerca de Él, de poder confiar en Él. Y aquí vemos la enseñanza en los discípulos, o sea, enseguida. Ellos no perdieron tiempo. Parecía que Jesús estaba sumamente dispuesto a hacer el milagro. No había en Él ninguna objeción, no había en Él absolutamente nada que impidiera que ellos pudieran recibir esa gracia, ese favor de Dios en ese instante. La vida del cristiano es así. Cuando tiene una relación recta con Dios, una vida limpia, sin pecado, su conciencia no lo redarguye, sabe que tiene las peticiones que ha hecho, dice la Escritura. No dice, se cumplirán, no dice, vendrán algún día. Él sabe, él está convencido, dice la Escritura, 1 Juan, que las peticiones que ha hecho las tiene ya las ha recibido. Hay una certeza, hay una convicción tan fuerte al haber orado. ¿Y al haber orado a quién? Eso es lo importante, porque pues nosotros que creemos en las Sagradas Escrituras y aquellos que han sido perdonados de sus pecados, sabemos que estamos orando a un Dios vivo. No estamos orando a un Dios inmisericordia, como es el Dios de los islámicos. Es un Dios que no tiene amor,
así lo menciona el Corán. Es un Dios de castigo, es un Dios de ira. Ellos no conocen el término amor o el Dios de amor. Pues el Dios de los católicos es un Dios que está difundido en imágenes, en esculturas, y la gente no sabe a quién irle, quién le ofrece mejor opción en su oración. Entonces pues, la gente está confundida, dice, pues, ¿a quién le pido, no? Y es lógico, ante tal galería de intercesores supuestos, porque la Escritura no habla de eso, pues la gente luego ya no sabe ni a quién irle. Si a María o a Judas o a Tadeo, no sé, entonces la gente está confundida, no sé si usted me entienda. La gente no sabe a quién irle. Entonces, es lo mismo. Los testigos de Jehová, pues es una secta, obviamente todos lo conocemos, si no lo conocía usted, pues que niegan la deidad, la divinidad de Cristo. Están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Simplemente creen en una serie de enseñanzas torcidas, chuecas de un gringo, que se le ocurrió a este gringo, pues decir que él tenía la verdad en los años 1800, a mediados de 1800. Fue un traficante de la necesidad humana, un hombre que fue metido en la cárcel, acusado por muchos fraudes, y finalmente su seguidor, un juez corrupto, pues transó a la gente con mucha lana y construyó unas mansiones en California, según esto, que porque iba a venir Elías para atenderlo bien, como si Elías estuviera buscando mansiones en este mundo impío que Dios va a quemar. Entonces, pues la gente no tiene a quién irle ahí en los testigos igual. Y si usted va a los mormones, pues olvídese la confusión. ¿Qué le ofrecen los mormones? Pues imagínese José Smith, un hombre adúltero con más de 80 esposas que murió balaceado. Pues una vida de un criminal gringo. Y pues la gente explota esto y vienen a nuestros pueblos latinos, tocan las puertas muy elegantemente vestidos, parecen ángeles del diablo, y pues están distribuyendo sus torceduras, sus herejías. Pues la gente vive sin Dios, ahora sí, sin esperanza. Ya no hablemos de la brujería y la superstición y de las limpias y todas las formas de tratar de buscar algún poder del cielo que pueda, una fuerza que pueda ayudarme en un momento dado a resolver un problema. Muchísimas gente se acercan a curanderos, a gente habladora, gente que tiene el don de engañar y decir, no, pues yo te arreglo esta situación. Qué diferente es cuando leemos las Sagradas Escrituras y vemos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, el cual Dios ha dado testimonio de Él, y Jesucristo también al morir en la cruz por nosotros y hacerse hombre. Todos vemos que la vida de Jesús no solamente está escrita en la Biblia, y la Biblia narra de Él y dice de Él ser Dios verdadero y el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres, sino la historia misma habla de Jesús. Los historiadores que narraron la vida de Jesús simultáneamente testifican lo que la Escritura dice, lo corroboran. Los lugares donde Jesús vivió existen. Usted va precisamente a Nazaret y encuentra ahí el pueblo de Nazaret, o a Belén donde nació, y así sucesivamente. En otras palabras, hay una confirmación plena que Jesús es el Señor, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y no solo eso, sino las vidas que han cambiado por cuanto han confiado en Él, testifican hoy que Jesús es real, que Jesús no es una fantasía, un mito, una religión, que Jesús no es algo más, un accesorio que yo pueda utilizar en mi oración. Jesús es Dios, es el mediador entre Dios y los hombres. Los discípulos entendían eso, sabían que no tenían a quién ir, sabían que no tenían a quién recurrir, sabían que no tenían más. Al salir de la sinagoga, seguramente invitaron a Jesús a tomar algún alimento, a descansar. De hecho, este lugar, la casa de Pedro, está ubicada en Capernaum, ciudad marítima, y era el lugar donde Jesús acostumbraba en la casa de Pedro quedarse. Él acostumbraba llegar ahí, era hospedado por Pedro, por la familia de Pedro, ahí descansaba, ahí comía, ahí se preparaba. Y dice entonces que vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón dice, estaba acostada con fiebre. O sea, fue un encuentro que podríamos decir nosotros casual. O sea, de pronto se encuentran con la sorpresa que esta mujer está atormentada por una fuerte fiebre. Una fiebre muy intensa, muy fuerte. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Enseguida. Y así debe ser nuestra vida. La vida del cristiano se caracteriza por enseguida ir a Jesús. Es que sin Jesús no podemos hacer nada.
Así hayamos tenido muchos éxitos en la vida antigua, me refiero como cristianos, misericordias de Dios, le llamo éxitos pues en Cristo, no de uno, pues uno que tiene o tú que tienes. Es en Cristo donde podemos triunfar sobre el pecado, bendecir un alma, llevarla a Cristo, abrir una puerta para que se predique su palabra, servir, amar, predicar, en fin, todo lo que Cristo puede hacer a través de tu vida. Sin embargo, no podemos vivir del pasado, no podemos vivir de lo que sucedió ayer. Mi comunión con Cristo debe ser diaria, personal, consciente, continua. ¿Por qué Pablo, el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: orad sin cesar, orad en todo tiempo? Él es el autor de esos versículos, tú los has leído. ¿Por qué él, si era un hombre a quien Dios utilizaba poderosamente, a quien Dios le dio tanta sabiduría y profundidad para entender la vida de la iglesia y poder llevar el evangelio a las naciones, preparar discípulos, establecer iglesias, él, siendo lo que era, él decía: por la gracia de Dios soy lo que soy? O sea, si algo he logrado en mi vida, si he podido vencer el pecado, si estoy firme hoy, es porque Dios me ayuda. No es en mis propias fuerzas que yo lo he logrado, es porque Dios me ayuda. Y debemos entender la diferencia. Dios es Dios. ¿Qué hace a Dios ser Dios? Pensemos por un momento. ¿Qué es lo que hace que Dios sea Dios? La Escritura nos responde cuando Dios le da su nombre a Moisés en la zarza. Moisés le pregunta: ¿y quién me envía? Yo soy, te envía. Bueno, siempre existente, esa es la clave. Dios es Dios porque siempre existe. Existió, existe hoy y existirá siempre. Él no cambia, no hay mudanza ni variación de sombra en Él, dice Santiago. En otras palabras, Él no cambia, Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Hebreos nos dice eso. En Malaquías el Señor dice: yo Jehová, no cambio. Eso es lo que a Dios le hace ser Dios, que Él es eterno, Él es todopoderoso, Él puede crear las cosas. Tú sabes, creó los cielos y la tierra. No nos engañemos, simplemente al salir de la ciudad y mirar un paisaje hermoso, el campo nos impresiona. En primavera, en verano, lo verde, los árboles, las frutas, tú sabes, qué hermoso es eso. Cuando nace un niño, su belleza, su ternura, su calor, su hermosura, pues, ¿quién lo creó, verdad? No fue la matriz de la madre, no fue algún chiripa. Hay un creador inteligente. Cuando vemos que los astros se sostienen y están ahí siempre, la luna, las estrellas, el sol, todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver, y que es tan perfecto el día y termina y empieza cuando debe, y sale el sol cuando debe y se mete, y la luna cuando debe salir sale, y todo está perfectamente cronometrado y no hay falla en la creación más que la que nosotros los hombres hemos abusado. Pues decimos: pues esto no se hizo solo por una explosión. De pronto explota una imprenta donde hacen libros y se quema toda la imprenta, y luego como resultado se formó un libro en la explosión. Pues no, se quema todo. ¿Cómo se va a hacer un libro? Es lo mismo. El mundo no es originado por una explosión cósmica, no es originado por una reacción galáctica. Dios lo creó. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos, de sus manos. Dios lo creó. Cuando Dios creaba todo, ahí estaba Jesús, el autor de la creación. Para Él fueron hechas todas las cosas y en Él se sostienen hoy. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del eterno, del todopoderoso, del Dios verdadero, del Dios eterno, del Dios que tiene poder, que tiene vida en sí mismo. ¿Qué somos nosotros para poder hacer bien la diferencia? Pues nosotros somos polvo y ceniza. ¿Cuánto vale un cuerpo humano incinerado? No vale más de 3 pesos, según los cálculos. Y si no lo incineran, pues no vale más de 3 pesos. Sus huesos, que es lo único que se podría utilizar quizás, no pagan más de 3 pesos. 3 pesos contra el Dios eterno. Y eso es para darnos una idea de que no somos nada. Somos polvo y ceniza. En nuestras fuerzas lo único que podemos hacer es mucho daño, mucho mal.
lo único que podemos hacer es destruir las vidas de otros. Pero en su fuerza, en su poder, es distinto. Porque Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Humanamente hablando, Pablo decía, todo lo puedo vencer el pecado, puedo enfrentar una tribulación, una traición, puedo enfrentar un peligro, un naufragio, puedo enfrentar una cárcel, una persecución, puedo enfrentar una injusticia, puedo enfrentar a Satanás, puedo hacerle bien a la gente, puedo ver que mis oraciones son contestadas, puedo ver que los problemas se arreglan en la medida que lloro, porque todo lo puedo en Cristo, y eso es lo importante. Pablo es el autor de este versículo, cuando lo inspiró Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, en Cristo. Pablo hace un énfasis de estar en Cristo, habitar con Él, de tener comunión con Él, de poder tener una relación consciente, diaria, personal, con Cristo. Los discípulos entendieron eso. Enseguida, dice, no perdieron tiempo. El cristiano que quiere vivir una vida victoriosa contra el pecado, triunfar sobre cada dificultad que se presente en su camino y llegar hasta la meta que es el cielo, lleno de fruto para glorificar a Cristo, deberá entender esto siempre. Enseguida debemos ir con Jesús y hablar con Él y presentarle nuestra necesidad. Enseguida. La oración no puede esperar. Por eso la Escritura dice, orad sin cesar. Es cierto que Dios nos enseña a tener un tiempo diario de oración, pero también podemos orar después de ese tiempo diario a solas con Dios, en la combi, en el auto, en los espacios que se abren en mi trabajo. No tengo que alzar la voz necesariamente. Es importante la oración. Sin la oración, queda concluido, no podemos hacer absolutamente nada. Ahora bien, vamos a ver algunos aspectos generales, sencillos, pero muy importantes sobre la oración en el cristiano. Lo primero que vamos a ver, Santiago 4:3, pedís y no recibís. Fíjense bien, muchos cristianos piden y no reciben, pedís y no recibís. Aquí también dice lo mismo, fíjese, pedís y no recibís. ¿Se da cuenta? Hay gente que pide a Dios y no recibe de Dios, no hay contestación a la oración. ¿Por qué? Porque pedís mal. Esta palabra mal es muy importante. La palabra mal es el punto importante aquí en este versículo. Mal, pides mal. ¿Qué es pedir mal? Cuando pides para ti mismo. Una persona que está centrada en sí misma solo pide para lo suyo propio. Y aún agrega, Santiago dice, para gastar en vuestros deleites. La palabra correcta es placeres. Deleites, placeres. No que te vas a ir a la disco, no que te vas a ir a un reventón, no que te vas a ir a un fin de semana a hacer maldad y media, no. Deleites quiere decir simplemente placeres. Hay gente que está pidiéndole a Dios, Señor, cambia a este esposo que tengo porque no puedo vivir con él así. Es un hombre malo, no lo soporto, le tengo amargura. Pide mal a la persona, porque la persona lo que está buscando es ya no sufrir. La persona lo que está buscando es, quítame este hombre de encima, Señor. Como si Dios fuera una máquina de respuestas. Como si Dios fuera simplemente una máquina de peticiones. No. Dios es un ser muy inteligente. Y Dios ve las intenciones del corazón. Dios ve con qué intención pido yo las cosas. Si estoy pidiendo para que mi esposo se salve y sea otro hombre, y para que Dios me dé el amor y la paciencia, para que pueda ver en mí a Cristo, mi esposo, mi esposa, Dios ve una intención correcta. Y Dios contesta la oración. Quizás no se salva el marido inmediatamente o no se salva nunca. Pero una cosa es cierta. La mujer testificó ante su esposo con su vida. Y la mujer no se amargó. No pidió para sus deleites. La persona que es egoísta se centra en sí misma. No es que esté incorrecto pedir para nosotros mismos cuando somos cristianos, lo hemos dicho varias veces. Es necesario ir a Él. Pero cuando mi intención, aquí está hablando de la intención, si se fija usted, vamos a verlo de nuevo. Pedís y pedís mal y no recibís
Pedís y no recibís. Fíjense bien, aquí en la oración. ¿Por qué yo no recibo? ¿Por qué Dios no me contesta? Aquí está la intención. Mal. La intención está hablando, tu intención es mala. Tú le estás pidiendo a Dios que te dé un novio, pero no es cristiano. O sea, tú estás enamorada de un muchacho del mundo y tú quieres que Dios lo toque para que se haga cristiana o cristiano. Entonces yo quiero casarme con él. No, mi amigo, tu intención es mal. La Escritura no dice que tú ores para que se convierta la gente y te cases con ella. La Escritura dice en 2 Corintios 6:14 que te debes de casar con un cristiano, que no puedes tener comunión con un impío, que no puedes unirte en yugo desigual con los infieles. Eso está escrito en la palabra. Entonces es un ejemplo. Entonces pides mal. Aquí también dice lo mismo, pides mal, porque estás pidiendo con una intención incorrecta. La clave aquí es la intención. Mucha gente ora para que Dios lo sane, para que Dios le dé dinero, no que lo haga rico. Pues, la verdad, ser rico hoy es un problema, la verdad te lo digo. Pero gente le dice, Señor, dame un mejor trabajo, nada más para pagar los gastos tranquilos. Pero piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque realmente el dinero que van a obtener y el trabajo que van a obtener no va a servir para la gloria de Dios. Va a servir para sus deleites. Para comprarse un nuevo televisor, para cambiar de refrigerador, para echarse unas vacaciones el fin de semana. No están pensando en el reino. No que esté mal tomarse un descanso. No que esté mal tener un refrigerador que sirva. Es útil para no enfermarnos. Pero él no está poniendo a Dios como la meta de su oración. Y esa es la oración que hacen en muchas congregaciones muertas, que se conocen como la prosperidad, la fe, etcétera, porque solamente están pidiendo sanidad y dinero, pero no sirven a Dios. Viven en sus deleites, aman el mundo, aman las cosas de este mundo, nunca se quiebran, nunca lloran por un alma perdida, no son de los que andan buscando a los necesitados para hacerle un bien, solamente están buscando que Dios les dé una mejor vida. Y créeme, mi amigo, mi hermano, Dios no está para eso. Dios no está para dar mejores vidas. Dios no es una máquina de respuesta, no es un banco, no. Es un ser inteligente. Y Él quiere tu vida primero, quiere que lo sirvas a Él, quiere que dejes tus pecados, quiere que dejes de ofenderlo, quiere que dejes tus mentiras, tus malos pensamientos, tus orgullos, tus rencores, tus iras, tus contiendas, tu mal carácter, tu geniecito, tu forma de ser muy particular. No, eso no quiere Dios. Él es santo, Él es puro, Él es limpio. Podríamos hablar de Dios, no terminamos, pero quiero enfocarme a la oración. Entonces es muy importante. Ahora, volvamos al pasaje de Marcos 1:29 y dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Más adelante dice, entonces Jesús, Él se acercó. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se acercó. Cuando nosotros oramos con una intención correcta, con un corazón limpio, ¿cuál es la respuesta? Jesús se acerca. Jesús se acerca. ¿Has sentido tú la presencia de Dios? Si Él te ha perdonado y te ha limpiado, se siente la presencia de Dios. No es algo místico de lo que estoy hablando, es algo real. Siente su amor, siente su presencia, siente su consuelo, siente su paz en los momentos de tribulación, en los momentos en que estás más desesperado y te encuentras con muchos problemas y no hayas la solución y dices, ¿quién me va a ayudar? Cuando tú oras correctamente a Él, con una intención correcta, por cuanto le sirves a Él, lo amas a Él, te has arrepentido de tus pecados y no quieres gastar en tus deleites, y no quieres buscar no caer en pecado para glorificarlo, hacer el bien a la gente, poder perdonar una situación difícil, aunque no guarda rencor, pero está siendo tentada a amargarte en ese momento por lo que sufriste o lo que estás viviendo, tú pides y mira lo que sucede. Él se acercó y la tomó de la mano. O sea, la oración hace a Dios muy real. La oración hace que ese Dios que la gente lo ve lejano, lo vea muy cercano. Hay un acercamiento muy precioso. Y la levantó, y esta palabra la levantó quiere decir, la despertó, la levantó, así como se dice, la levantó, estaba acostada, pero también quiere decir cuando una persona se despierta de un sueño de muerte. Cuando una persona se despierta de un sueño de muerte. Yo he visto enfermos, y muchos hermanos me han platicado también que lo han visto, que están a punto de morir en un sueño de muerte, en coma, están
desahuciados, y se levantan después de orar por ellos. Y piden de comer, se sanan. Ese es el significado literal aquí. Pero en el griego también quiere decir cuando una persona se levanta de un sueño de muerte. Y un sueño de muerte, más que nada, espiritual. 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 Y la palabra espiritual quiere decir cuando una persona está perdida en sus pecados. Que está perdida, o sea, está lejos de Dios. No es una persona que ha sido perdonada, que tiene paz con Dios, que vive una vida recta. No. Y muchos de los que están aquí necesitan urgentemente que hijos, familiares, esposos, esposas, seres cercanos, despierten de ese sueño de muerte. Porque si no despiertan en este mundo para darse cuenta que están perdidos en sus pecados y lejos de Dios, van a despertar en el infierno y será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Yo no sé qué padre de familia pueda estar tranquilo y dormir si su hijo está perdido. Un adolescente, un joven. ¿Por qué? Porque si ese joven o ese muchacho o ese esposo o esa esposa, esa persona querida, amada por esa relación familiar, no despierta por el Espíritu Santo que viene cuando oramos, así como Jesús se acercó, el Espíritu se acerca a la persona por la cual estamos orando y la toca, exactamente hace lo mismo, y la despierta de ese sueño de muerte. Ejemplos, creo que aquí hay varios que podrían pararse y decir, yo estuve orando por fulano de tal, y ahora esa persona está en Cristo. En la vida de un servidor, de otros que estamos sirviendo a Cristo, son muchos, de gente que estaba totalmente perdida, ajena de Dios, que vivía pecando a sus anchas, ofendiendo a Dios y a su prójimo. Y de pronto un buen día, Dios le manda un sueño en la noche, un sueño, donde la persona se ve entre las llamas del infierno, o la persona se ve en un accidente horrible y terrible y se despierta y lo primero que hace en la mañana es buscar ayuda. Y posteriormente decide apartarse de sus pecados. Dios se acercó tanto a esa persona que la tocó, la levantó, la tomó de donde estaba, en esa muerte espiritual, en sus pecados, en sus amarguras, en sus odios, y la levantó y la despertó de ese sueño de muerte, y ahora esa persona tiene vida. Qué poderosa es la oración en Cristo. No solo la oración así nada más, en Cristo. En la oración podemos ver no solamente resultados preciosos en nuestras vidas, sino en las vidas de otras personas. La levantó de un sueño de muerte. La palabra levantar también, cuando Jesús tomó a la suegra de Pedro y la levantó y quedó sana, significa construir, erigir algo, como cuando se construye un edificio, se levanta un edificio, se levanta una casa, se construye algo. Y la oración es el medio por excelencia para construir un hogar en Cristo. Padres de familia que se han convertido a Cristo, que han sido fieles intercesores por sus hijos, que han estado en la presencia de Dios siempre, buscando su rostro, no los dejó Dios avergonzados. Hoy sus hijos caminan con Dios. Testimonios podríamos dar muchísimos. La oración puede hacer que la familia pueda ser erigida o construida en Cristo. La familia también quiere decir levantar cuando algo se produce, algo que no existe, algo que no se ve aparece. Situaciones, vamos a hablar ya que tienen que ver con lo que naturalmente en nuestras fuerzas no podemos lograr, sobrenaturalmente Dios en su poder lo puede hacer. Desde sanar un enfermo, desde proveerme económicamente, de pronto, ¿de dónde salió este dinero? No sé, pero ahora puedo pagar esa deuda. ¿De dónde salió esta necesidad que tanto me urgía, esta medicina, esta situación? ¿De dónde vino? De la oración. Entonces vemos que la oración es importantísimo. Vamos a hablar del sueño de muerte. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 14, nos habla de un muchacho. Y este muchacho era menor, eran dos hijos, uno menor, otro mayor.
Y entonces comienza la historia verídica y real. Dice, también dijo, Jesús está hablando, un hombre tenía 2 hijos. Fíjense bien, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué pasó? Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y el versículo siguiente dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué hace un padre cuando su hijo le dice, sabes qué, me voy a perder en el mundo, ya no quiero saber más de Dios y voy a gastar mi vida en placeres, cualquiera que tú creas? ¿Qué crees que hizo este hombre cuando su hijo se fue? Se puso a orar, se puso a interceder, se puso a clamar, se puso a rogar, porque ese muchacho estaba perdido, iba camino al infierno. Vivía en la casa del padre, tenía todo con el padre, tenía una relación con el padre, tenía todo sustento, todo abrigo, era heredero legítimo de lo que el padre tenía. Sin embargo, de pronto, decidió por su propia voluntad, el diablo le presentó el mundo muy bonito y dijo, voy. Pero el padre empieza a orar y empieza a clamar a Dios y empieza a rogarle por él. Y apareció algo inesperado. ¿Qué fue lo que apareció? ¿Vino qué? Una gran hambre en aquella provincia. Y aquí vemos la palabra levantar, levantar, levantar. Jesús tomó la mano de la suegra de Pedro y la levantó. Quiere decir también cuando algo que no existía aparece para poder tocar el corazón de alguien. Circunstancias misteriosas, si quieres llamarlas, que de pronto se manifiestan y dices tú, híjole, ¿qué pasó aquí? Ah, es Dios que está orando para que ese joven insensato que dejó a su padre recapacite. A veces la oración puede ser, Señor, mueve circunstancias alrededor de esa persona, de ese hijo mío, para que sea quebrantado, para que pueda ver que este mundo no le ofrece nada bueno. Es una oración sencilla. Y entonces vemos que en el versículo 24 describe cuál era la situación de ese hijo, porque mi hijo muerto era. ¿Por qué estaba muerto? Por su pecado. Cuando oramos, aquellos que están muertos en sus pecados, que están perdidos, que están en un sueño de muerte, pueden volver a entender su condición perdida como y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. O sea, aquí está la palabra, muerto era y ha revivido. Ha revivido. Si no estaba muerto físicamente, ¿verdad que no estaba muerto físicamente? ¿Estaba muerto qué? Espiritualmente, pero ha revivido. Él mismo dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Hubo una convicción de pecado, un apartarse del pecado, y vino humildemente con el Padre y recibió el perdón de Dios. Se había perdido y es hallado. La oración hace que aparezcan situaciones que uno dice, ¿cómo fue? ¿Cómo Dios obró? No lo sé. Pero Dios lo hace. Estamos hablando de la oración, la importancia de la oración en la vida del cristiano. Vemos también en Santiago capítulo 5, versículo 16, cuando habla sobre la oración. Y está hablando a los cristianos. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso es muy importante. Parte de la oración eficaz. Y orad unos por otros. En una verdadera iglesia cristiana, real, verdadera, hay mucha oración. Cuando en la iglesia no hay oración, deja de ser iglesia. Es un club de Biblia, y aquí seguramente lo es. O sea, cuando no hay fervor en la oración, cuando no hay un ministrarse unos a otros, cuando no hay una intercesión fervorosa, cuando la reunión de oración es desatendida, la gente falta, llega tarde, olvídate, ya no estás tratando con una iglesia. Estás tratando con una cueva de ladrones. Porque o es casa de oración, dice la Biblia, solo tiene 2 nombres la casa de Dios, o es cueva de ladrones, la cual no es casa de Dios. No puede ser intermedio.
Dios no estableció la iglesia en la tierra, como veremos más adelante, para cantar. Dios no estableció la iglesia en la tierra para aprender, la estableció para orar por los perdidos. Lo vamos a ver más adelante. Y la iglesia del libro de los Hechos aprendían, sí, alababan juntos, pero en un contexto siempre de intercesión. Y lo puedes ver, ¿cuántas veces aparece la palabra oración en el libro de los Hechos? Muchas. Entonces volvamos al versículo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Es de esta epístola a Santiago. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. Cuando hay situaciones, cuando hay ofensas, cuando hay pecado, qué saludable es poder confesarlo y decir, hermanos, yo pequé contra Dios. O ir con un hermano si yo tengo algo contra él. Sí, se limpia el corazón. Y no eres presa del diablo que te trae ahí en la cabeza, le digo, no le digo, y si le digo, ¿qué va a decir? Y si no le digo, entonces la gente va a pensar que ya no soy tan espiritual como antes, si confieso mi pecado. No. La Biblia lo dice por algo, porque eso trae unidad, trae fortaleza al cuerpo de Cristo, se va el diablo de en medio, se acaban las malicias. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La palabra primera, sanados, es físicamente. Está hablando de los que están enfermos físicamente. Pero también con la misma importancia en el original griego habla de sanidad espiritual. De un corazón limpio y puro. Para que exista una comunión íntegra, plena en el cuerpo de Cristo. Los verdaderos creyentes, un amor sincero, un amor sin fingimiento, un amor puro, corazones limpios, unidos, orando y adorando a Dios juntos. La oración eficaz del justo, y esto es muy importante. ¿Quién es el justo? Aquel que confesó sus pecados, aquel que fue con su hermano, si hay necesidad de hacerlo, a pedirle perdón. Aquel que es completo en Cristo. La oración eficaz del justo puede mucho. Te puedo decir que la mayor respuesta a las necesidades de los verdaderos ministros de Dios, predicadores, discípulos, viene en respuesta a la oración, no en lo mucho que se mueven. Es en la oración. Pasan tiempo con Dios orando. Porque es ahí donde Dios contesta. Esta iglesia, anteriormente, años atrás, se caracterizaba por interceder mucho. Yo lo vi con mis ojos. Yo llegué aquí a una reunión que se caía el techo de intercesión. Pero conforme va pasando el tiempo y se va enfriando el amor a Cristo y el amor a las almas, y no se sabe colocar en primer lugar a Cristo, y se pone en primer lugar el afán, la ansiedad, los problemas, las necesidades, y se empieza a desintegrar el equipito de oración, no importa que sean 4 o 5, se acaba la oración. Entonces, ¿qué queda? Un grupo de personas que sobreviven espiritualmente en un precipicio, unos cayéndose y otros, soy el que sigo. ¿Por qué? Porque no hay intercesión. ¿Cuál es la respuesta de todo esto aquí? La falta de oración. ¿Cuál es, podríamos llamarlo, el pecado, de lo cual debe arrepentirse esta iglesia? La falta de oración, la falta de intercesión. No hay. Habrá quienes oran en lo personal, habrá quien se junta con otra persona, pero no es el contexto de la iglesia. Y esto es algo que viene de arriba, del Espíritu Santo, de Dios, como una instrucción. Esto no es un sermón, esto no es un mensaje. Ojalá lo puedas tomar como de Dios y hacer un cambio radical en esto. Porque si no, olvídate. No es que falte un gran predicador elocuente aquí. Mira, para curas, olvídate. Te puedo traer curas bien vestidos, con unos sacos negros, unos anillos así. O te puedo traer los merolicos de la prosperidad que te ponen a saltar a medio mundo y a cantar y echarle dinero y Dios te ama. No, tú no necesitas un ser humano, necesitas a Cristo. Pero es que aquel hermanito predicaba. Pues sí, hermano, aquel hermanito predicaba, pero ahorita está de mártir, perdiendo su vida por Cristo, con medio riñón. Y yo no sé si están orando por él. Bueno, quien lo haga, gracias a Dios. Pero es que aquel otro hermano. Y entonces empieza a vivir de recuerdos. ¿Tu fe estaba fundada en quién? En el hombre. Porque cuando está fundada en Cristo, puedes estar con los hermanos más sencillos, en la sierra
ponle nombre con los indígenas más humildes de este país, y si son cristianos, ahí se siente la gloria de Dios. ¿Cierto o no es cierto? No es difícil. Yo lo hago a veces. Yo traigo una carga muy fuerte de oración y voy con un hermano y le digo, vamos a orar, hermano, por esto. Yo no me ando fijando si él es pastor, predicador. Claro, hay cosas que puedo orar con él y hay cosas que son discretas, íntimas, que a lo mejor no le conviene saber a él. ¿Para qué lo preocupo? Pero volvamos al pasaje. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Qué bien le haría aquí al Espíritu Santo que no por un acto mecánico, sino por un acto real del Espíritu, el próximo día de oración confiesen sus pecados aquí, sus tibiezas, sus faltas de amor, su falta de oración. De veras, confiénseselas a Dios, no al hombre. Pero dice, unos a otros. Qué bonito es eso en la comunión, decir, yo fallé en esto, oren por mí, yo fallé en aquello. Y se limpia, hermano, se limpia. El diablo sale por esa puerta, ya no tiene sus garras puestas. Ay, si saben, y ya no hay transparencia, y ando con mis cositas, y guardo cosas aquí adentro en mi corazón. Hermano, no hay nada mejor que ser transparente. De veras te lo digo. Las personas que permanecen hoy, que caminan con Dios, y tú puedes ser una de ellas, si están hoy en Cristo, felices y con fruto, es porque han sido transparentes. Ser transparente no es síntoma de debilidad. Ser transparente no es síntoma de que te vas a humillar ante un hombre. Ser transparente no es que vas a exponerte a que te castiguen y te apaleen y te echen fuera. Ser transparente es buscar sobre todas las cosas que Cristo sea primero en tu vida. Y que para poder hacerlo primero en tu vida necesitas un corazón limpio. Y necesitas ayuda. Hermano, pertenecemos al cuerpo de Cristo, los que hemos sido salvos por su gracia. No podemos andar de llaneros solitarios. Nos necesitamos mucho, estamos pasando problemas, tribulaciones, obstáculos, estamos atravesando situaciones dolorosas y decimos, ¿qué está pasando? Vamos a orar, hermano. En la oración viene el Espíritu. Y donde está el Espíritu hay libertad. Y cuando está el Espíritu te habla y encamina y fortalece el corazón. Y no necesitas que venga un pastor con una bomba de aire para inflarte y darte un poco de ánimo. ¿Sí me captan? Confesaos vuestras ofensas. ¿Por qué lo pide Santiago? A los santos de Jerusalén y a todos los judíos dispersos. ¿Por qué lo pide el Espíritu Santo? Había momentos de tribulación en la iglesia. Había persecución. Eran momentos donde hombres ya habían dejado el evangelio por cobardía. Otros habían traicionado. La iglesia estaba endeble. El diablo andaba suelto. Y había también la gloria de Dios. Estaba Dios haciendo cosas hermosas. ¿Entendieron esta tríada? Tríada, primero, había tribulación en la iglesia. Había gente que se había apartado del Señor. 2, el diablo andaba suelto con furia, atacando, tumbando la fe de las personas, como en Hebreos. Ya había gente que se dejaba de congregar, ya no querían sufrir, ya no querían más. Y sí habían sufrido, no estamos hablando de domingo. Era gente que había perdido seres queridos, habían padecido cárcel, perdido sus bienes, etcétera. Se les hizo fuerte el fuego. Y entonces el apóstol de Hebreos les dice, pues ustedes no han derramado la sangre como Cristo, combatiendo contra el pecado, hombre. Pongan sus ojos en Jesús. Pareciera que, ay, Jesús, como si fuera algo lejano. Ve el pasaje aquí, qué precioso, qué tierno. Llega Jesús después de pelear contra el diablo, un escándalo que se hizo hoy en la sinagoga, imagínate la gritería y la gente espantada y otros temblando y el loco echando gritos ahí, el demonio. Y Jesús puso orden. Y la gente dijo, ¿quién es? Que con autoridad manda y enseña. Manda a los espíritus que salgan y enseña la palabra con autoridad. Y ahora la escena hermosa, Capernaum, un lugar de flores, bugambilias, precioso, verde frente al mar. Imagínate los naranjos, los limones, la casa de Pedro, de barro, la chimenea humeando, pero no había quien cocinara. La suegra estaba enferma. Viene cansado Jesús y vienen abrazados los discípulos con Jesús platicando de la gran victoria. Y de pronto entran y se encuentran con que la madre de la esposa de Pedro está ardiendo en fiebre, tirada en la cama. Y como vimos, le hablan de ella, Jesús. Qué nombre tan glorioso, ¿verdad?
le hablan de ella. ¿Por qué tú no hablas? Le hablas de tu esposo, de tu ser querido, no, bueno, a Jesús. ¿Por qué tú no le hablas a Jesús de ese problema que tienes? ¿Por qué tú no le hablas a Jesús de ese hijo que aparentemente ya es joven y se perdió? Pero hermano, no se perdió para siempre. No porque es joven ya se perdió para toda la vida, no cometió el pecado imperdonable, se puede salvar. Yo no sé, existe aquí un estigma de que cuando llegan los jóvenes y no se salvan a los 14 años ya se van a perder para siempre. ¿Dónde está en la Biblia eso? Hay oportunidad que se salven. O que ya de plano ya los desechamos como si fueran objetos inservibles y ya nos doblamos de brazos y ahora sí somos menos y ahora no tenemos jóvenes, y no tenemos esto y no tenemos aquello, al rato no vamos a tener nada. Háblenle a Jesús de eso. ¿Por qué no le hablas a Jesús? Y cuando le hablaron a Jesús, entonces ¿qué hizo Jesús? Se acercó. Se acerca a tu vida. Y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y les servía. Qué hermosa escena, qué tierna. Ya imagino a la suegra de Pedro preparando ahí el alimento, poniendo la mesa. Jesús sentado, platicando, abrazándose unos a otros, sonriendo, gozándose. Ya humeaba el guisado que estaba preparando, el pan, todo riquísimo. Qué linda tarde, y si llovió más, ¿verdad? Y ahí estaban juntitos. ¿No es tierna esta escena? ¿No se puede vivir así con Jesús? ¿Eso está muy lejos de ti? ¿Es imposible o qué? ¿Es un Dios lejano, inalcanzable? Sí, hubo un escándalo terrible antes. A lo mejor tú estás igual, acabas de observar escándalo y dices, ¿qué pasó aquí, hombre? ¿Qué gritería es esta en mi casa, en mi trabajo, o con esta persona en la iglesia? ¿Qué escándalo se traen, hombre? Pero acuérdate que Jesús está ahí. No solo controla el escándalo, sino también quiere acercarse a ti. Y quiere ministrarte. Y quiere que le digas, que le hables de lo que te aflige. Esa es la enseñanza aquí, no es otra, es literal. Tomémosle sus palabras. Ahora bien, hablando de la oración en Marcos 11, 24 y 25, dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿cómo se pide? Orando. Esta es la parte central, creer, esta es la palabra central de este pasaje, creer. Se requiere una confianza real, obediente, de corazón. Y yo quisiera explicar que la palabra confianza no significa sentir bonito. La palabra confianza no significa sentir cosquillitas en el corazón. La palabra confianza no significa sentir un calorcito adentro. Ay, creed que lo recibiréis. Creed. La palabra confianza significa que no importando cómo te sientes, cómo te tratan, cómo te va, cómo estás, puedes estar en la lona, pero tú actúas persuadido y convencido que Cristo es un Dios verdadero y que si Él dijo que si crees, recibes, entonces pides en oración. No se siente nada la fe, ¿sabían ustedes? La fe es racional. La fe viene ¿por qué? Por el oír sermones el domingo. La palabra de Dios, claro que sí, la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra oración debe estar saturada de la Escritura. Hay más poder en una oración de 1 minuto, acompañada de la palabra y una fe real en ella, que 2 horas de oración, de rezos, los martes. Échenme piedra si quieren, por hereje. Pero aquí Jesús no puso límites, solo dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿qué? La recibiré. Esa es la clave. Puedo orar 2 horas sin creer, no pasó nada. Y cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, le dijo a su padre, yo sé que siempre me oyes. ¿Qué quiere decir? Él no se puso a orar 2 horas para que Lázaro resucitara. ¿Qué hizo? Habló. Lázaro, sal fuera. ¿Habló qué? Su palabra. Y es lo que Dios honra, la palabra. Aclaro. Esto no quiere decir que yo voy a abandonar mi tiempo de oración diario con Dios. Si es 1 hora, si son 2 horas. Pero lo voy a hacer con fe. Y durante el día, cualquier oración que yo haga, con fe, la recibiré.
y vendrá. No porque lo dice fulano, lo dice ¿quién? Jesús. ¿Por qué no pides? Si te está dando estas promesas grandes, preciosas, dice Pedro, pide. Pero aquí dice algo el Señor. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y esto es muy importante. Dios se compromete a responder nuestras oraciones en la medida que estemos dispuestos a creer, a confiar en Él, en su palabra y a perdonar. ¿Por qué perdonar? Porque Jesús era muy sabio, es Dios. Y en ese momento sabía que sus discípulos iban a atravesar por distintas situaciones, persecuciones, problemas en casa, problemas afuera, dentro de la iglesia, falsos hermanos, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, falsos hermanos, traiciones, dimes y diretes, roces. Entonces, si tú no tienes un corazón perfecto para con tu hermano, limpio, donde no hay amargura, rencor, resentimiento o mal sentimiento, o dices tú, ya no quisiera acercarme a este hermano porque, no sé, siempre me reprende, siempre me llama la atención, siempre me dice cosas, y no te das cuenta que la persona lo hace por tu bien, porque te ama, y te empiezas como a espinar, como a resentir contra tal persona. Cuidado, cuidado, porque entonces dice que si no perdonas, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. No hay perdón de Dios si no perdonamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. El perdón de Dios está condicionado a que perdonemos. Mucha gente quiere ser perdonada, quiere ser escuchada por Dios, que se acaben sus problemas. Y yo entiendo, hay gente que sufre muchísimo, viven en un tormento continuo en la mente, problemas, aflicciones, aprensiones. Pero si no perdonas, ¿cómo quieres que el Dios, que es santo, que es amor, que perdonó en la cruz a la humanidad, al que se arrepiente y cree en Él, te vaya a perdonar a ti? Cuando tú que eres polvo, dijimos hace un rato, somos polvo, somos ceniza, no perdonamos, compárate con Dios. Entonces, es importante perdonar, mucho, muy importante perdonar. Aún entre hermanos, ya para acabar pronto, cuando no hay un amor ágape, Dios no escucha la oración. El amor que todo lo soporta, el amor que todo lo sufre, el amor que está dispuesto a no irritarse, a no guardar rencor, etc. Si nada más nos reunimos mecánicamente a orar y no hay un amor, no digo un amor pasajero, emocional, no, un amor sincero que va acompañado de hechos, un amor práctico. Yo te amo, hermano, órale, vamos a orar, vamos a pedir. Se formaran grupos de oración pequeños y oraran con fe, unidos en una misma mente y corazón, y le hablaran a Jesús de esas necesidades, peticiones, ruegos, súplicas, cargas. Hermanos, esto sería diferente. No estén esperando al ángel de Betesda que venga y agite las aguas, un predicador elocuente, no, ya está aquí, se llama Cristo. Donde 2 o 3 congregados estén. La iglesia en China, perseguida, vive en catacumbas. ¿Qué quiere decir? En terrenos subterráneos. Cavan cuevas debajo de la tierra para poderse reunir a adorar juntos y a orar, porque no les es permitido por el gobierno. Y se despiertan a orar desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y los niños están orando con sus padres. Y luego se van a sus trabajos. Pero tú puedes ver cómo Dios está visitando ese país. Muchas almas están conociendo la verdad. Y hay muchos en prisión por Cristo. ¿Cómo verá Dios que aquí tienes la libertad de orar, que no te persigue nadie, que tienes un lugar para reunirte a orar y vienes distraído, tarde, con cargas mentales, con la mente entorpecida, sin ganas, por rutina, por compromiso? No, no hay amor. El amor, la unidad, el buscar mismos, la misma meta juntos, buscar lo mismo juntos. Qué importante es. Cuando oréis, creed. Cuando oréis, creed que lo recibiréis, Dios vendrá. Cuando oras, debe haber una certeza de que eso que has pedido va a venir. Si no hay una certeza, no vendrá jamás. Creer es confiar, creer es convicción en que lo que Dios dice es verdad, creer es creer en la verdad, en la palabra, creer es confiar en que Dios es fiel, en que si Dios dijo, Dios va a hacer.
que Dios es capaz de hacerlo, que Dios es poderoso para hacerlo. Cuando oréis, creed; cuando oréis, perdonar. Pero también es importante, en Proverbios 28:9 nos dice con respecto a la oración, guardar y obedecer la palabra de Dios. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír, aquí la palabra oír se traduce también obedecer. El que aparta su oído para no oír, para no obedecer la ley, los mandamientos de Dios, su oración también es abominable. Y esto es muy importante, porque muchos oran y no reciben, porque no obedecen los mandamientos, punto. No quieren amar a Dios sobre todas las cosas, a su prójimo como a sí mismo, no quieren perdonar, siguen murmurando, siguen levantando falso testimonio contra otros, mintiendo, guardando rencores, amarguras, como mencionamos. Pero la ley de Dios no solamente es no matarás, etcétera. La ley de Dios es, y se resume en una palabra, amor, en una sola palabra. La ley es amar. Un nuevo mandamiento os dejo, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado a ustedes, hablando de su sacrificio, su muerte, su resurrección, la vida eterna, todo lo que les dejó. Y si yo no amo a mi prójimo, si yo no veo por las necesidades de otros. A ver, ¿qué sucedió cuando la suegra de Pedro fue sanada? Se levantó y ¿qué hizo inmediatamente? Les servía. La palabra es ministraba, la palabra es diaconeo, quiere decir ministrar las necesidades de otros. O sea, Dios la sanó, pero ella dijo, mi sanidad no es para yo apacentarme, para seguir en una indolencia o insensibilidad ante las necesidades de otros, es para servir. Y la mujer se puso a servir. Y la palabra ministrar, servir, que utiliza ahí Marcos en el pasaje que hemos leído ya varias veces, en Marcos 1, es suplir las necesidades de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Literalmente es eso. Visitar a los enfermos, a los presos a la cárcel. Son las palabras que utilizó Cristo cuando dijo, si esto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, guardar la ley no es solo no matar, no robar, no adulterar, no codiciar, no levantar falso testimonio, etcétera. Es amar a Dios con todo el corazón y con todas mis fuerzas. Es la oración, porque no hay acto que pueda mostrarle a Dios mi amor, sino es la oración. ¿Cómo le puedo demostrar a Dios que lo amo? Si no es a través de la oración, buscando su rostro, buscándolo a Él, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y está hablando de los que me rodean, la gente que está a mi alrededor. Y dentro de los que están a mi alrededor hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que tiene necesidad, hay mucha gente que yo debo buscar suplir sus necesidades y no quedarme con los brazos cruzados. Entonces, ¿por qué Dios no contesta la oración de muchos que Dios perdonó, que Dios les dio la salvación, etcétera? Porque están con los brazos cruzados pensando que por no pecar ya son ante los ojos de Dios aceptos. No hay pecado más grande que no amar, que no ver por las necesidades de otros. Vemos que el que aparta su oído para no obedecer, oír la ley, su oración también es abominable. Isaías 56:7, y los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjense, esta palabra de Dios a través del profeta tiene un doble aspecto. Futuro, el reino eterno, el cielo, y nos dice que vamos a ser recreados en su casa. ¿Sabías tú que existe el cielo? Que existe ese lugar de recreo, de paz, de tranquilidad, de sosiego. Ese lugar donde no habrá lágrimas en los ojos, dolor en el corazón, preocupaciones, ansiedades, angustias, problemas, diablo, peligros, aflicciones, cansancios, enfermedades, muerte. Al contrario, estará Cristo recreando, pastoreando, dirigiendo
a las fuentes de las aguas, al árbol de la vida, a su rebaño. ¿Y sabes qué vamos a hacer en el cielo? Mucho de lo que vamos a hacer en el cielo es adorar a Dios. Y el acto más profundo de la oración, más sublime, se llama adorar. La verdadera oración te lleva a adorar. La oración seca, cierras tu carpeta de peticiones y te vas, como quien fue al súper, hizo su lista y ya llenó su bolsa de mandado. No, la oración genuina, quebrantada, confiada, de un corazón limpio, te lleva a adorar a Dios, a adorarlo, a darle gracias por lo que Él es, no por lo que Él hace, por lo que Él es. Él es santo, Él es grande, Él es precioso, Él es poderoso, Él es el Salvador, es el que te amó, el que se entregó en la cruz por ti, el que hoy vive, etc. El que te ha redimido del pozo de la desesperación. Él es, Él es, Él es. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Pero este pasaje lo citó Jesús, ¿cuándo lo citó? En el Nuevo Testamento. Cuando su casa de oración se convirtió en cueva de ladrones, porque ya no cumplía el objetivo para lo cual Él había permitido que se le construyera una casa donde pudiera poner su presencia. Ya no cumplía el objeto. La gente estaba distraída en rituales, en sacrificios, holocaustos, en cumplir, en reunirse, en oír muy malas noticias del Imperio Romano. Ahora pasó esto, ahora pasó aquello, ¿y ahora qué sigue? Y ya no era una casa de oración, de intercesión. Ese es el propósito de la iglesia. En el Nuevo Testamento, la morada de Dios ya no son edificios, ¿verdad? Ya no son paredes, ahora son creyentes. Son templos y un templo del Espíritu, como dice 1 Corintios 3:16. ¿Qué es lo que se hace en un templo de Dios? O en el templo de Dios. ¿Qué dice aquí este versículo? ¿Cuál es la actividad que se realiza? ¿El templo de Dios qué es? ¿Socializar? ¿Estudiar? ¿Es un club? ¿Es una escuela? ¿Es un edificio? ¿Qué es? ¿Qué se realiza en el templo de Dios? Casa de oración. Y cuando hay esta vida de oración, dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Cuando el cristiano sabe que depende de Jesús para todas las cosas y enseguida habla con Jesús de sus necesidades, y es una persona que está cerca de Él y sigue confiando en Él y en su palabra, no solamente Jesús se va a acercar a Él y le va a ministrar sus necesidades, y Jesús va a hacer que situaciones imposibles se vuelvan posibles, como la del hijo pródigo, sino además nuestros sacrificios y holocaustos. ¿Cuáles son los sacrificios en el Nuevo Testamento? Habremos de quemar un cordero. A ver, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? Fruto de labios que invoca su nombre. Dice Hebreos capítulo 13, fruto de labios. Señor Jesús, te adoro, te bendigo. Eres lo máximo, Señor. Ese momento de adoración, ese momento precioso. Por eso cuando hay una verdadera oración, nos va a llevar ¿a qué? A la adoración. ¿Y la adoración a qué nos lleva? A rendir nuestras vidas en el altar. ¿Y qué es el altar? La palabra altar en hebreo se traduce en español, matar. Era el lugar donde se realizaban ¿qué? Los sacrificios. ¿Y cuál es el altar en el Nuevo Testamento? Donde el Cordero fue muerto por nuestros pecados. La cruz del Calvario, donde Cristo murió por nosotros y hoy vive a la diestra del Padre y resucitó. ¿Y dónde voy a colocar mi ofrenda? En Cristo. En Cristo. En Cristo. El que es verdaderamente cristiano es templo del Espíritu, dice la Escritura, y su actividad principal será la oración y la adoración. Donde estés, aquí mismo, en el camino, en tu casa, en tu tiempo privado de oración, continuamente dando gracias. Es un buen sacrificio, ¿cierto, no? Porque Pablo estaba dando gracias, dice la Escritura, y cantando himnos, después de haber sido azotado. Todos hemos leído y hemos hablado de este pasaje, ¿no? ¿Y qué pasó con la prisión? Tembló, ¿por qué? El Espíritu se derramó, y el carcelero se convirtió con su familia y se bautizó, y Pablo fue libre, y Silas. Qué hermosos sacrificios estaban llevando a Dios. Que la palabra sacrificio, eso es, sacrificio, es morir cada día con Cristo.
es negarte al mundo, es aguantarte las ganas de pecar y no hacerlo, no por reprimido, sino porque amas a Cristo. Es estar dispuesto a sufrir lo que sea, maltratos, calumnias, acusaciones falsas, difamaciones, persecuciones, cansancios, desvelos, ayunos, enfermedades, todo para que el reino de los cielos progrese y la palabra de Dios corra y sea glorificada. Eso es el altar, la cruz de Cristo. Es ahí donde yo quiero ofrecerme diariamente, como un sacrificio agradable a Dios. Tal como dice Romanos 12, ofrezcamos nuestras vidas, nuestras personas en sacrificio vivo, en un holocausto real a Dios, no conformándonos a este mundo, sino a la palabra de Dios. Entonces, las preciosas promesas. Lucas 11, versículo 9-10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará. ¿Quién habla? Pide, pide. ¿Por qué no pides? Pide, pide, se te va a dar. Pide, busca y hallaréis. Llama y se os abrirá. Podríamos decir que son 3 diversos estados de la intercesión. Primero pedir, Señor, necesito esto. Luego buscar su rostro, su presencia, estar con Él, llamar. Es como si estuviéramos golpeando las puertas de los cielos, estuviéramos llamando, 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 tocando la puerta, tocando, tocando, tocando. ¿Qué sucede cuando alguien está tocando tu puerta? Así, 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 así. ¿Qué sucede? ¿Qué haces? Abres. Dios hace lo mismo. Y da una parábola, dice, ¿quién de ustedes que teniendo un amigo que llega con hambre a medianoche y no tiene que comer y te toca la puerta, pues aunque estés dentro de la casa y tus niños estén dormidos, por su importunidad, amigo, son las 12, llevo un día sin comer, amigo, ábreme. Y tú piensas y dices, caray, mis niños están dormidos, tengo 3 panes aquí, pero se los doy. No, los va a despertar, mejor abro la puerta. Y sale, hola amigo, ¿cómo estás? Ten estos panecitos, dale a tus invitados. Gracias. Si ese amigo, por ser amigo solamente, por la insistencia del otro, le dio los panes, ¿cuánto más Dios nos dice en ese mismo contexto, en ese mismo pasaje? Pide y se te dará. Busca y hallaréis. Llama y se te abrirá. Llama. Llama, tócale ahí arriba, toca duro, insiste, insiste. Lo que está diciendo este pasaje es, si ya oraste una vez y no hubo respuesta, ora 2 veces. Si oraste 3 veces y todavía no te contesta Dios, ora 10. Si ya oraste 10 y no te contesta, ora 100. Si ya oraste 100 y no te contesta, ora 1000, pero te va a contestar. Porque Dios se agrada de los que le buscan. Tócale. ¿Ya te cansaste? ¿Ya perdiste la fe en Dios? ¿La oración es una herramienta vieja que usamos para las campañas? No. Pide hoy. Búscalo. Lo vas a hallar. Lucas 18, 7-8. Lucas 18, 7-8 dice también, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se está preguntando. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? Vuelve a repetir Jesús que la oración debe ser intensa, incesante. Esa es la palabra. Cuando mataron a Jacobo, hagan memoria, cuando mataron a Jacobo en el libro de los Hechos, a espada, y Pedro estaba preso, la iglesia hacía oración sin cesar. Y esa fue la clave para que soltaran a Pedro. ¿Por qué fueron enviados los ángeles? ¿En respuesta a qué? A la oración. Si la iglesia no hubiera orado así, Pedro no hubiera sido liberado. Hermanos, nosotros no somos distintos a ellos si hemos creído en el mismo evangelio. Dios nos va a hacer justicia. ¿Qué injusticia tan grande? Habían matado a Jacobo a espada. Y ahora iban a matar a Pedro, 2 columnas de la iglesia en Jerusalén. Eso iba a traer, y la iglesia no estaba preparada todavía para tantas cosas. Y Dios dijo, no,
Pero vino la carga, vino la carga, vino la carga, y empezaron a orar, a orar, a orar, sin cesar. Oh, qué hermoso sería ver aquí grupos de oración, aunque sean 2 o 3 varones, que nunca los he visto, doblando rodilla aquí los viernes en la noche. Y si lo están haciendo, perdónenme, sin cesar. O el martes estar orando sin cesar, sin estarse fijando en el reloj, aunque sea 1 hora, pero intensa, intensa, intensa. En lo personal, estar orando sin cesar. Oh, hermanos, qué distinto sería esto. Dios haría justicia contra nuestros enemigos, contra el pecado de México, contra la maldad. Haría justicia a los huérfanos, a los pobres, a los desamparados que claman a Él. Haría justicia contra las injusticias que vives, contra ese esposo, contra esa situación familiar, contra esa situación que te atormenta, contra esa injusticia que estás viviendo. Hace justicia a Dios. Se tardará en responderles, dice Jesús. Se tardará en responderles. ¿Y qué está diciendo? Que el juez le respondió ¿a quién? A la viuda. ¿Pero por qué le respondió? No estaba muy agradado el juez de responderle. La viuda pobre. ¿Quién le interesa a una mujer pobre en México? Y lo digo con respeto, no me malinterprete. Una mujer ya de edad pobre, la verdad, ¿a quién le interesa? ¿Al gobierno? ¿A los ricos? Y si tiene un problema, que un vecino le está haciendo daño y le rompió los cristales y le robó la lavadora, y va y presenta su queja, si no da centavos, no le van a hacer caso. ¿A quién le interesa una mujer pobre? Dígame usted. Pero sin embargo, si esa mujer pobre está yendo todos los días, a toda hora, a cada rato, con ese juez injusto, dice el juez, denle lo que pide, por favor. Dice Jesús, mi Padre no es así. Mi Padre no es como ese hombre que se fastidia que estés orando. Mi Padre es bueno. El Dios de los cielos se agrada de los humildes, de los justos cuando claman. Entonces, pronto te hará justicia y no se tardará en responderte. Preciosas promesas, ¿verdad? A veces estamos tan decepcionados de los demás que pensamos que Dios es así también, ya de plano. Y no, Dios no es así. Dios oye. Marcos 11:24, repetimos, preciosa promesa en la oración. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué no tomas esta promesa de corazón y pídele a Dios? Y qué hermosa es la vida del que sabe orar. Y saber orar no es hablar bonito, no es hablar mucho, no es hablar florido, no es como un merolico. Saber orar es saberte acercar a Dios con humildad, reconociendo tu necesidad, creyendo que Dios es fiel para ayudarte. Salmo 42:8 dice, para el que ora, para el que sabe acercarse a Dios, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿No es hermoso? ¿Verdad que no es una carga, una rutina, no es una imposición de hombres? Orar es algo que brota de adentro, es algo que nace de aquí. Y cuando lo haces así, de día mandará Dios, Jehová, el yo soy, el eterno, su misericordia. O sea, de día, cuando estás en los trabajos arduos, en los transportes, en tu casa, en los problemas cotidianos, en los momentos difíciles, en las noticias malas que recibes, en los momentos de dificultad y de tentación, de día, cuando estamos expuestos a muchas cosas, mandará Dios a ti, a ti, a ti, a ti, su misericordia. ¿Qué es su misericordia? Su bien. Se compadece Jehová de los suyos, de los que le temen. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. No tenemos un Cristo que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se compadece, su misericordia, su alivio, su bien durante el día, y en la noche su cántico estará conmigo. Hermano, yo no sé si has ido alguna vez al bosque y has dormido en una cabaña fuera de la mundanal ciudad,
y escuchas el canto de los grillos, de los pájaros en la mañana. Qué delicioso, qué hermoso es. ¿Verdad que te relaja? Eso es lo que quiere decir su cántico, su sueño, su paz, su descanso. Donde en la noche solamente le decimos gracias, Señor. Hoy estuviste conmigo en todo. Cuando más te necesité, escuchaste la voz de mi súplica. Y mi oración, ¿a quién? Al Dios de mi vida. Qué personal, qué tierno, qué hermoso. En un contexto de sufrir, en un contexto de hacer la voluntad de Dios, en un contexto de ir a la muerte, Jesús dice estas palabras. Y mi oración al Dios de mi vida. Mi oración al Dios de mi vida. Es hermoso vivir así, la vida de oración. No dejes que el diablo te tumbe tu fe, porque otros la pierden, no la pierdas tú, o te acuse, o siembre desconfianzas entre unos y otros. No dejes eso, no dejes de orar porque piensas que Dios no te oye, o porque la oración fue una herramienta útil para las campañas. No, ahí está Dios, Él no ha cambiado. Ahí está Él con todo su amor, con todo su cuidado, con todo lo que Él es para ayudarte, para fortalecerte. No dejes que la oración se convierta en algo rutinario. Bueno, es parte de mi vida, no, es mi vida. Es mi vida. La oración es mi vida. Al despertarme, al ir por la calle, al acostarme, al reunirme con mis hermanos, es mi vida la oración. Es mi vida la oración. La oración me mantiene cerca y acerca a Dios a mi vida. La oración me permite hablar con Jesús de mi familia, así como ellos hablaron de la suegra de Pedro. La oración me permite interceder, adorar, conocerlo. Lutero dijo estas palabras: aprendo más de Dios a través de la oración que de ningún otro medio posible. La oración, la oración. ¿Por qué no le dices a Dios, renueva mi vida de oración, Señor? Si no la tienes, si la has perdido. ¿Por qué no eres sensible en estos momentos, sencillo? O simplemente agradecerle a Dios, porque Él te oye. Porque como iglesia no buscan confesarse sus pecados unos a otros. A veces el simple hecho de decir, no hay nada, hermano, pero como quiera estoy contigo aquí. De abrazarse, de amarse, de orar unánimes, orar juntos. ¿Tienes una carga hoy? ¿Por qué no haces lo que hizo Jacobo, Juan, Andrés y Pedro? Habla con Jesús de ello. En este momento, aquí está Él. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz,
confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Es muy sencillo, no es nada complejo lo que hemos hablado hoy. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a orar, ánimo. Vamos a orar, vamos a orar. Tanto, y Dios hizo tanto. Como decía Gedeón con nuestros padres, hoy también lo va a hacer. Amén. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego.
quiero serle fiel. Amén. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él. Gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Él es precioso. Solo a Cristo yo me entrego. Yo me quiero fiel. Yo me rindo a Él. Él es mi Señor y mi Dios. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo. Solo a Cristo yo me entrego. Yo me entrego, quiero serle para siempre, Señor, a ti, Jesús. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Amén. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Amén. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos.
orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder, orando sin cesar venceremos. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder, orando sin cesar venceremos. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, lo necesito yo para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, lo necesito yo para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay amor, amor, sin igual amor en Jesús, quien murió y resucitó. Hay amor, amor, sin igual amor en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, quien murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En
sangre que Él vertió. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Una mirada de fe, una mirada del Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado Cristo el Señor. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres
eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, oh Dios, y pronto te veré. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Te amo, Dios, y pronto te veré. Te amo, Dios, y pronto te veré. Y pronto te veré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado. En la oración es lo que hacemos, proclamar a Cristo Rey, Rey verdadero, Rey eterno. No hagamos de la oración una regla
algo mecánico, no hagamos de la oración algo que tiene que ver con un mandamiento seco. Hagamos de la oración nuestra vida. Tomemos la senda antigua, la senda que nos dio las victorias, la senda que nos abrió las puertas, la senda que nos hizo conquistar reinos, la senda que nos hizo ver la gloria de Dios. No hay otra. La oración es muy eficaz y es porque Cristo en su muerte pagó el precio por nuestros pecados y Dios lo levantó, lo resucitó y está sentado a la diestra y vendrá con gloria, pero hoy está intercediendo como sumo sacerdote y nuestra oración llega a Él y por cuanto Él pagó el precio llega al Padre. Todo lo que pides en mi nombre lo haré. Adoremos a Jesús, proclamémosle Rey virtual, real, práctico de nuestras vidas en la oración. Hay mucho terreno por andar y se caminará orando. De rodillas llegaremos a la meta final. No hay otro camino. Dios los bendiga. Estamos entonces despedidos. Mi deseo era estar con ustedes y lo estuve. Y poder disfrutar de Dios en el día del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Los amo mucho.